Dijeron que yo era demasiado vieja para opinar. No lo gritaron, no hizo falta. Bastó con esas miradas que evitan los ojos, con las frases dichas en voz baja, con decisiones tomadas sin preguntarme nada. A cierta edad, uno aprende que el desprecio no siempre viene con insultos. A veces viene con silencio. Yo fui madre antes que muchas de ellas nacieran. Crié hijos con las manos cansadas y el corazón lleno de esperanza. Renuncié a sueños, trabajé cuando el cuerpo ya no quería, callé cuando dolía hablar. Siempre creí que con los años llegaría el respeto. Pero un día entendí algo doloroso. En esta familia, mi edad se había vuelto un estorbo. Recuerdo perfectamente el momento. Estaban hablando de algo importante, la casa, el futuro, las decisiones. Y alguien dijo, ya no hace falta preguntarle a ella, esas cosas ya no las entiende. Ahí supe que ya no me veían como madre, me veían como una silla vieja, útil solo si no estorba. Si alguna vez sentiste que tu opinión ya no cuenta, quédate conmigo, no estás solo. Quédate hasta el final de esta historia, porque tal vez lo que yo aprendí también puede ayudarte a ti. Nadie ve las noches en que una madre mayor se queda despierta pensando si hizo algo mal. Nadie escucha las oraciones silenciosas pidiendo no ser olvidada. A nuestra edad, no tememos a la soledad, tememos a la irrelevancia. Yo seguía amando igual, seguía preocupándome igual, pero me habían quitado algo más profundo que la palabra. Me habían quitado el lugar. Y lo peor no fue que me ignoraran. Lo peor fue darme cuenta de que empezaron a decidir mi vida sin mí, como si los años borraran el derecho a pensar, a sentir, a opinar. Pero hay algo que muchos olvidan. La experiencia no envejece, la verdad no caduca y el respeto no se mendiga. Ese día no levanté la voz, no discutí, no lloré frente a ellos. Guardé silencio, un silencio pesado, lleno de memoria y dignidad. Porque cuando te creen débil, no sospechan que todavía conservas algo muy poderoso. Ellos pensaron que yo ya no servía para opinar, sin imaginar que aún me quedaba lo único que siempre han respetado. Y ahí comenzó todo. Después de aquel día, nada cambió por fuera. Las mismas caras, las mismas conversaciones, las mismas reuniones familiares. Pero por dentro, algo empezó a romperse lentamente, como una grieta que no se ve hasta que la casa ya está a punto de caer. El silencio no llegó de golpe. Llegó en pequeñas dosis. Primero dejaron de preguntarme qué pensaba. Luego dejaron de avisarme de ciertas decisiones. Después, simplemente asumieron que yo estaría de acuerdo con lo que eligieran, aunque nadie se tomara la molestia de explicarme nada. Y yo me quedé callada. No porque no tuviera palabras, sino porque durante muchos años aprendí que callar era la forma de mantener la paz. Una madre aprende eso temprano. Si hablas, incomodas. Si reclamas, te llaman exagerada. Si lloras, te dicen débil. Así que guardé silencio, como tantas veces antes, creyendo que era un sacrificio necesario para no perder a mi familia. Hay silencios que parecen inofensivos, pero pesan más que un grito. Nadie ve cómo se acumulan en el pecho. Nadie nota cómo una empieza a sentirse pequeña dentro de su propia casa, como si caminara pidiendo permiso para existir. Yo seguía levantándome temprano, seguía preparando café cuando venían, seguía escuchando con atención cada problema, cada queja, cada historia. Pero cuando llegaba mi turno de hablar, alguien miraba el celular, alguien cambiaba de tema, alguien decía, después vemos eso. Ese después nunca llegaba. A veces me preguntaba si era mi culpa, si realmente me había vuelto lenta, torpe, innecesaria. A cierta edad, una empieza a dudar de sí misma cuando los demás dejan de mirarla como antes. El mundo cambia, los hijos crecen, y sin darte cuenta, pasas de ser el pilar a ser un recuerdo incómodo. Lo más doloroso no fue que me contradijeran, fue que dejaron de escucharme. Porque cuando alguien discute contigo, al menos reconoce que existes. Pero cuando te ignoran,
Es como si ya no estuvieras. Hubo una tarde que lo entendí con claridad. Estaban planeando algo importante. Yo sabía que mi experiencia podía evitarles un error. Abrí la boca para hablar y alguien dijo, casi sin mirarme, «No te preocupes, ya está todo decidido». Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Sonreí, como hacen muchas madres mayores para no incomodar. Pero por dentro sentí algo muy profundo, una tristeza vieja, acumulada, cansada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando todo lo que había hecho por ellos, las veces que nadie me preguntó si podía, si tenía fuerzas, si estaba bien. Simplemente se daba por hecho que yo estaría ahí, siempre. Y ahora que necesitaba ser escuchada, ya no había espacio para mi voz. El silencio también se manifiesta en los gestos pequeños, en los cumpleaños donde nadie te pide un consejo, en las decisiones tomadas sin avisarte, en los planes familiares donde tu opinión no cuenta, pero tu presencia es tolerada. A veces sentía que solo me querían cerca mientras no hablara demasiado, y eso duele. Duele más que un insulto, porque el insulto al menos reconoce tu presencia. El silencio te borra lentamente. Seguí callando porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que si hablaba, me cerraran la puerta por completo. Muchas madres mayores viven con ese temor, perder el poco lugar que aún conserva. Así que aprendí a tragar palabras, a guardar opiniones, a asentir aunque no estuviera de acuerdo. Me convertí en espectadora de decisiones que afectaban mi vida, mi hogar, mi familia. Pero el cuerpo siente lo que la boca no dice. El cansancio se volvió más pesado, las noches más largas, el corazón más silencioso. Y aún así, seguí amando. Porque una madre no deja de amar solo porque la ignoran. Hasta que un día entendí algo que me estremeció. El silencio que yo creía que protegía a mi familia, en realidad me estaba destruyendo a mí. Fue ahí cuando empecé a sentir que callar ya no era una opción, sino una herida abierta. Algo dentro de mí empezó a despertar lentamente, como una voz antigua que llevaba años esperando su momento. Todavía no sabía qué iba a hacer. Todavía no sabía cómo. Solo sabía una cosa. Seguir callada ya no era amor. Era abandono propio. Y ese descubrimiento fue tan doloroso como necesario. La humillación no siempre llega con gritos. A veces llega vestida de normalidad, sentada a la mesa, sonriendo como si nada. Y por eso duele más. Ocurrió en una reunión familiar, nada extraordinario. Un almuerzo sencillo, conversaciones cruzadas, risas que no eran para mí. Yo estaba ahí, como siempre, ocupando el mismo lugar discreto que me habían asignado sin preguntarme. Escuchaba, observaba, guardaba silencio. En algún momento el tema cambió a algo importante, decisiones que afectarían la casa, los tiempos, el dinero, el futuro. Yo conocía ese terreno. Lo había caminado durante años. Sabía dónde estaban los errores que podían cometer. Respiré hondo y hablé con cuidado, con respeto, con la experiencia de quien ya vivió lo suficiente como para prevenir una caída. No terminé la frase. Alguien soltó una risa breve, incómoda. Otra persona dijo, sin mala intención, o eso parecía, «Déjala, esas cosas ya no son para ella». Sentí cómo el aire se me iba del pecho. No fue solo lo que dijeron, fue cómo lo dijeron, como si yo no estuviera allí, como si mi presencia fuera un detalle menor, prescindible, como si mis años no significaran nada más que desgaste. Me quedé callada, bajé la mirada, y en ese gesto pequeño algo se rompió. La humillación no necesita aplausos para ser pública. Basta con que otros la acepten como normal. Y todos lo hicieron. Nadie corrigió, nadie defendió, nadie dijo, escuchemos lo que tiene que decir. El silencio de los demás fue el golpe más fuerte. Sentí vergüenza, no por mí, sino por ellos, por la facilidad con la que olvidaron quién fui, quién soy,
y todo lo que sostuve cuando nadie más podía hacerlo. En ese momento entendí algo cruel. No me estaban ignorando por descuido, me estaban excluyendo por decisión. Recordé otras escenas, ahora claras como si siempre hubieran estado ahí. El día que hablaron de vender algo sin consultarme, la vez que tomaron una decisión sobre los niños sin avisarme, las bromas sobre mi edad, dichas con cariño, pero que siempre terminaban dejándome en el mismo lugar, afuera. Esa tarde, la humillación tuvo forma definitiva. Cuando intenté explicar algo más, alguien me interrumpió con una frase que todavía resuena en mi cabeza. Ya no vale la pena discutirlo. No valía la pena. Yo no valía la pena. Sentí el calor subir al rostro. Las manos me temblaron. Pensé en levantarme e irme. Pensé en decir todo lo que llevaba guardado, pero no lo hice, porque hay humillaciones que te paralizan. Te hacen dudar de tu derecho a existir en ese espacio. Me sentí pequeña, invisible, como si los años me hubieran borrado. Y lo más duro fue darme cuenta de que la humillación no venía solo de una persona. Venía del acuerdo silencioso de todos. De esa forma tan humana y tan cruel de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Me quedé hasta el final. Sonreí cuando correspondía. Agradecí cuando me alcanzaron el plato. Hice todo bien, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo. Vi las arrugas, el cansancio, los años vividos. Y por primera vez no sentí orgullo. Sentí miedo. Miedo de convertirme en alguien que solo estorba. Miedo de que el respeto se hubiera terminado para siempre. Lloré en silencio. No por debilidad, sino por cansancio. Por ese cansancio que se acumula cuando una da demasiado y recibe cada vez menos. Ahí comprendí que la humillación no es solo un momento, es un mensaje. Y el mensaje que me habían dado era claro. Tu tiempo ya pasó. Pero algo dentro de mí se resistía a aceptarlo, porque yo sabía quién era, sabía lo que valía, sabía todo lo que había hecho cuando nadie más quiso hacerlo. Y aunque me hubieran quitado la palabra, no podían quitarme la verdad. La humillación me quebró, pero no me destruyó. Al contrario, fue el punto exacto donde el dolor dejó de ser solo tristeza y empezó a convertirse en claridad. Una claridad incómoda, pero necesaria. Ese día entendí que el respeto no vuelve solo, que el silencio no siempre protege y que, a veces, tocar fondo es la única forma de volver a levantarse con dignidad. Todavía no sabía qué haría, pero ya no estaba dispuesta a aceptar ese lugar, porque cuando te humillan hasta romperte, solo quedan dos caminos, y yo ya había decidido no seguir cayendo. No todos los villanos gritan, algunos sonríen, algunos hablan bajo. Algunos se sientan a la mesa como si fueran parte de la familia, mientras la rompen desde adentro. Con el tiempo entendí que la humillación no nació sola. Alguien la alimentó. Alguien la volvió normal. Alguien enseñó a los demás a mirarme como si ya no importara. No fue mi hijo, no del todo. Fue esa persona que llegó después y empezó a ocupar espacios que antes eran míos. Esa voz que no gritaba, pero decidía. Que no insultaba, pero descalificaba. Que no levantaba la mano, pero empujaba con palabras. Siempre hablaba con una calma peligrosa, con esa seguridad de quien se cree superior. Cuando yo decía algo, me miraba con una sonrisa leve, casi amable, y respondía como si estuviera explicándole algo a una niña. Eso ya no se hace así. Hoy las cosas son distintas. Déjanos a nosotros. Ese nosotros nunca me incluía. No levantaba la voz, no hacía escándalo, y por eso muchos no veían nada malo. Pero yo sí lo sentía. Porque el desprecio, cuando es constante, se filtra en todo, en las decisiones, en las miradas, en los silencios que los demás aprenden a repetir. Poco a poco, esa persona fue marcando el ritmo. Decidía quién hablaba, quién opinaba, quién sobraba, y yo
siempre terminaba en el mismo lugar, al margen. Lo más doloroso era ver cómo los demás se adaptaban, cómo repetían frases que antes no usaban, cómo evitaban mirarme cuando algo importante se discutía. No porque fueran crueles por naturaleza, sino porque era más fácil seguir al que manda que defender al que estorba. Ese es el verdadero poder de un villano sin alma. No necesita atacar directamente, solo necesita que los demás se acostumbren a su forma de despreciar. Recuerdo una escena con claridad. Yo estaba contando algo del pasado, una experiencia que podía ayudar. Esa persona me interrumpió con una risa corta y dijo: «Bueno, en su época quizá funcionaba». En su época. Como si mi vida fuera un error antiguo, como si todo lo que aprendí hubiera caducado. Nadie dijo nada. Y ese silencio fue la confirmación más dura. Ya habían elegido de qué lado estaban. No era odio lo que sentía esa persona por mí. Era algo peor, indiferencia. La certeza de que yo no tenía poder, de que podía ser desplazada sin consecuencias. Y cuando alguien cree eso, se permite cualquier cosa. Empezaron a tomar decisiones sobre mi casa, mis tiempos, mis límites, siempre con excusas razonables, siempre por el bien de todos, siempre dejándome fuera del centro. Yo observaba, callaba y anotaba mentalmente cada gesto, porque una madre mayor aprende a leer lo que no se dice. Vi cómo esa persona disfrutaba cuando yo dudaba, cómo se acomodaba cuando yo me retraía, cómo ganaba espacio cada vez que yo cedía, y entendí algo muy claro. Mi silencio no la estaba calmando, la estaba fortaleciendo. El villano sin alma no teme al conflicto, teme a la verdad. Por eso necesita que el otro crea que ya no vale. Esa noche volví a pensar en todo, en cada gesto, cada frase, cada exclusión disfrazada de normalidad. Y por primera vez dejé de preguntarme qué había hecho mal yo. La pregunta correcta era otra. ¿Por qué permití que alguien decidiera mi lugar? No fue rabia lo que sentí, fue una claridad fría, una certeza incómoda. Entendí que no estaba enfrentando solo a una persona, sino a una dinámica, a un sistema pequeño, familiar, donde el poder había cambiado de manos sin que nadie lo cuestionara. Y supe algo más. Esa persona solo parecía fuerte porque yo había dejado de usar lo único que aún respetan. Todavía no era el momento de actuar, todavía no, pero ya había identificado al verdadero enemigo. Y cuando uno deja de confundirse, empieza a recuperar fuerza, porque el villano sin alma siempre subestima a quien cree vencido. Y ese fue su mayor error. Hay un momento en la vida en que el silencio deja de ser paciencia y se convierte en traición a uno mismo. Yo llegué a ese momento sin darme cuenta, como se llega al cansancio extremo, paso a paso, día tras día, hasta que el cuerpo y el alma dicen basta al mismo tiempo. No fue una gran pelea, no fue una escena dramática, fue algo pequeño, tan pequeño que casi pasa desapercibido para los demás, pero no para mí. Era una conversación sencilla. Estaban organizando algo importante, otra vez sin contar conmigo. Yo escuchaba desde un costado, como tantas veces. En un momento alguien dijo: después se lo explicamos, no se lo preguntamos, no vemos qué piensa, solo se lo explicamos. Ahí sentí algo distinto. No fue tristeza, no fue vergüenza, fue una especie de frío interno, una claridad dura, silenciosa, como si una voz muy antigua dentro de mí dijera, sin gritar, hasta aquí. Me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Yo estaba desapareciendo de mi propia vida para no incomodar a los demás. Estaba renunciando a mi lugar con tal de conservar migajas de pertenencia. Y eso ya no era amor. Recordé todas las veces que me quedé callada para no generar problemas. Todas las veces que acepté decisiones que no me parecían justas. Todas las veces que me dije a mí misma, no vale la pena discutir. Pero esa noche entendí algo doloroso. No discutir también es una decisión, y casi siempre es la decisión que más te cuesta.
Me miré las manos, esas manos que trabajaron toda una vida, que cuidaron, limpiaron, sostuvieron. Manos que nadie dudó en usar cuando hacía falta, pero que ahora parecían invisibles cuando pedían respeto. Sentí rabia, sí, pero sobre todo sentí tristeza por mí, por haber aceptado tan poco durante tanto tiempo. Ahí comprendí que el miedo había guiado mis silencios. Miedo a quedarme sola. Miedo a que me cerraran la puerta. Miedo a perder a mis hijos, a mis nietos, a lo poco que aún tenía. Pero también comprendí algo más fuerte. Estaba perdiéndome a mí misma. Y una madre puede soportar muchas cosas, menos dejar de reconocerse en el espejo. Esa noche no dormí, no porque estuviera angustiada, sino porque mi mente estaba despierta como nunca. Repasé cada escena, cada gesto, cada palabra que había tragado. Y por primera vez no me pregunté qué podían pensar ellos de mí. Me pregunté qué pensaba yo de mí. La respuesta fue clara y dolorosa. Yo no me estaba respetando. No se trata de gritar. No se trata de humillar de vuelta. Se trata de decidir que ya no vas a aceptar un lugar que no te corresponde. En ese silencio nocturno, tomé una decisión que me cambió por dentro. No era una amenaza. No era una venganza. Era algo mucho más profundo. Dejé de negociar mi dignidad. Entendí que hay silencios que sanan y silencios que enferman. Y el mío ya llevaba demasiado tiempo enfermándome. No sabía aún qué haría. No tenía un plan completo, pero sabía algo con certeza absoluta. No iba a volver a callar por miedo. A veces el punto de ruptura no es explosivo, es tranquilo, tan tranquilo que da miedo. Porque cuando una persona deja de suplicar, deja de justificar y deja de explicarse, es porque algo cambió de raíz. Yo ya no necesitaba que me aceptaran, necesitaba aceptarme yo. Ese fue el verdadero quiebre. Y desde ese momento, cada gesto cambió. Mi forma de mirar, mi forma de escuchar, mi forma de estar. Ellos todavía no lo notaban, pero algo esencial se había movido. Porque cuando una mujer mayor deja de pedir permiso para existir, empieza a recuperar una fuerza que muchos subestiman. El silencio había llegado a su límite, y lo que venía después ya no podía detenerse. Todavía no sabían qué iba a suceder, ni cuándo, ni cómo. Pero yo sí sabía algo que ellos habían olvidado. Aún me quedaba lo único que siempre han respetado, y esta vez no pensaba desperdiciarlo. Decidir no hacer ruido fue mi primera victoria. Porque cuando todos esperan gritos, el silencio consciente se vuelve inquietante. Y yo aprendí algo importante. No toda fuerza se anuncia. Algunas se preparan. Después de aquella noche, no cambié mi forma de hablar de inmediato. No enfrenté a nadie. No reclamé. Seguí siendo amable, educada, correcta. Por fuera parecía la misma de siempre. Por dentro, ya no. Empecé a observar con otros ojos, a escuchar sin reaccionar, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. ¿Quién decidía? ¿Quién repetía? ¿Quién callaba cuando algo no era justo? Porque entender el terreno es parte de cualquier movimiento inteligente. Ellos pensaban que yo había aceptado mi lugar, y esa fue su ventaja y su error. Un día, mientras hablaban de algo que me afectaba directamente, alguien dijo con naturalidad: «Esto ya está resuelto». Yo asentí, no pregunté, no discutí, y en ese gesto simple confirmé algo. Nadie sospechaba nada. Fue entonces cuando hice la primera acción, pequeña, silenciosa, sin testigos. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía tiempo. No fue una llamada impulsiva, fue una llamada pensada, necesaria. Del otro lado, una voz me escuchó con atención. No interrumpió, no minimizó, no me explicó lo que yo ya sabía, solo escuchó. Esa escucha fue más poderosa que cualquier discusión que hubiera tenido en casa, porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien reconocía mi palabra como válida. No voy a decir aún a quién llamé. No es importante el nombre. Lo importante es lo que esa llamada representó. Recordé que no estaba sola.
A partir de ahí, empecé a moverme con calma. Revisé papeles. Volví a leer cosas que había firmado sin pensar demasiado. Hice preguntas que nadie esperaba. Siempre con respeto, siempre con serenidad, siempre en el momento justo. No buscaba venganza, buscaba claridad. Mientras tanto, seguí siendo invisible para ellos, y eso me dio tiempo. Tiempo para ordenar ideas, tiempo para recuperar seguridad, tiempo para usar algo que muchos olvidan. La experiencia no envejece, se afila. Cada paso que daba era discreto. Nadie se siente amenazado por alguien a quien cree inofensivo. Y yo dejé que siguieran creyéndolo. Pero algo empezó a cambiar. No en mí, en el ambiente. Las decisiones ya no fluían con la misma ligereza. Aparecieron dudas, preguntas, retrasos. Alguien dijo, mejor revisemos eso. Yo escuchaba en silencio, observaba, y entendía que mi acción, aunque invisible, ya estaba produciendo efecto. Hay un tipo de poder que no necesita imponerse. Se activa cuando dejas de aceptar lo que no te corresponde. Cuando recuperas el control sin levantar la voz. Esa etapa fue la más difícil y la más fuerte al mismo tiempo. Difícil, porque nadie valida lo que estás haciendo. Fuerte, porque empiezas a validarte tú. Hubo momentos de miedo, sí. Dudas. Pensamientos nocturnos preguntándome si estaba exagerando, si no era mejor volver atrás. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me sentí cuando me dijeron que ya no valía la pena escucharme. Y seguía. Un día noté algo revelador. Esa persona, la que siempre decidía, empezó a mirarme distinto, no con desprecio, con atención, como si algo no encajara. No sabía qué era, pero lo sentía. Y ese fue el momento en que confirmé que la acción silenciosa funciona. Porque cuando alguien acostumbrado a controlar pierde certeza, empieza a cometer errores. Yo seguía sin decir nada, sin confrontar, sin anunciar. Mi calma era mi escudo, mi memoria, mi arma. Había usado lo único que aún respetan, la coherencia, la verdad y el peso de los hechos. Todavía no era el final, todavía faltaba. Pero ya no era la mujer invisible, ya no era la voz descartable. Había recuperado algo esencial, mi lugar interno. Y cuando una persona mayor recupera eso, el resto es cuestión de tiempo. Ellos pensaban que yo no hacía nada. No sabían que ya había empezado todo. La justicia no siempre llega con castigos. A veces llega con silencio. A veces llega cuando la verdad ya no puede sostenerse más. Todo cambió un día cualquiera, sin anuncio, sin discusión previa. Estábamos reunidos otra vez, como tantas veces antes. El ambiente era distinto, aunque nadie lo decía en voz alta. Algo estaba tenso, algo no encajaba. Yo me senté en mi lugar habitual. No dije nada. No necesitaba hacerlo. La conversación avanzó hasta el punto que yo ya conocía. Esa persona, la que siempre hablaba primero, comenzó a explicar una decisión que, según ella, ya estaba tomada. Hablaba con seguridad, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Y entonces ocurrió. Alguien preguntó algo que nunca antes se había preguntado. ¿Esto está realmente así? Hubo un silencio incómodo. Yo levanté la mirada, no para desafiar, solo para estar presente. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me evitó los ojos. Las palabras empezaron a desordenarse. Las explicaciones ya no cerraban. Los papeles que antes nadie revisaba, ahora estaban sobre la mesa. Las fechas no coincidían. Las versiones no encajaban. La verdad no gritó. Se mostró. Y cuando la verdad aparece, el poder cambia de manos sin necesidad de pelea. Esa persona intentó recuperar el control. Sonrió. Restó importancia. Dijo que todo era un malentendido, pero ya era tarde. El silencio que antes me aislaba ahora rodeaba a quien había decidido por todos. Yo no celebré, no sentí alegría, sentí algo mucho más profundo, alivio, porque no había hecho nada malo, no había exagerado, no había imaginado el desprecio,
Todo estaba ahí, claro, visible. Y por primera vez, reconocido. Alguien dijo, quizá deberíamos haberla escuchado desde el principio. No fue una disculpa completa, pero fue suficiente, porque la justicia emocional no necesita humillar al otro, necesita restaurar lo que fue negado. Mi palabra volvió a tener peso, no porque la impuse, sino porque ya no pudieron ignorarla. Mi experiencia, antes descartada, ahora era consultada. Mis silencios, antes cómodos para otros, ahora incomodaban. Esa persona ya no se reía, ya no interrumpía, ya no decidía sola. Había perdido su mayor ventaja, la certeza de que yo no reaccionaría. Sentía algo que hacía años no sentía, paz. No la paz de quien se resigna, sino la de quien se reconoce a sí misma otra vez. No todos me miraban igual. Algunos sentían vergüenza, otros alivio, otros confusión, pero nadie volvió a tratarme como si no existiera. Y eso fue justicia. No porque todo se arreglara de inmediato, no porque el pasado desapareciera, sino porque el presente cambió. Más tarde, a solas, pensé en todo lo que había pasado, en cada silencio, cada herida, cada noche sin dormir, y entendí algo esencial. La dignidad no se recupera cuando el otro se arrepiente, se recupera cuando tú dejas de dudar de tu valor. No grité, no expuse a nadie, no busqué venganza, solo dejé que la verdad caminara delante de mí. Y eso fue suficiente. Esa fue mi justicia emocional. No perfecta, no espectacular, pero real, profunda, sanadora. Porque hay victorias que no se celebran con aplausos, sino con la tranquilidad de volver a mirarte al espejo sin bajar la mirada. Ellos pensaron que yo era demasiado vieja para opinar, pero olvidaron algo fundamental. Los años no quitan valor, quitan miedo. Y cuando el miedo se va, la verdad se queda. Con el tiempo entendí que no todo final es un cierre definitivo. Algunos finales son, en realidad, comienzos silenciosos. No cambió todo de un día para otro. La familia siguió siendo imperfecta. Las heridas no desaparecieron por arte de magia. Pero algo esencial había sido restaurado: mi lugar en el mundo. Volvía a hablar sin pedir permiso. Volvía a opinar sin disculparme. No desde la soberbia, sino desde la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Y eso cambia la forma en que los demás te miran. Pero sobre todo, cambia la forma en que tú te miras. Aprendí que envejecer no significa desaparecer. Significa acumular verdad. Cada arruga es una historia. Cada silencio vivido es una lección. Cada lágrima guardada es una prueba de resistencia. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte que ya no importas. Durante mucho tiempo creí que el respeto venía de afuera, que dependía de cómo me trataran los demás. Hoy sé que el respeto empieza cuando uno deja de aceptarse en un lugar indigno. Cuando una persona mayor se respeta, el mundo tiene que reajustarse, aunque no le guste. No gané todas las batallas, no todos entendieron, algunos siguieron igual, y está bien. No se trata de cambiar a todos, sino de no perderte a ti mismo intentando agradar. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero que sepas algo importante. No estás exagerando, no estás siendo sensible de más, no estás pidiendo demasiado. Pedir respeto nunca es demasiado. Tal vez tú también callaste durante años. Tal vez también te dijeron, sin decirlo, que ya no era tu turno. Tal vez empezaste a dudar de tu valor porque otros dejaron de verlo. Si es así, esta historia no llegó a ti por casualidad. Todavía hay tiempo, todavía hay voz, todavía hay dignidad. No importa la edad que tengas, importa lo que haces con lo que viviste, porque la experiencia no es pasado. Es herramienta. Hoy camino más despacio, sí, pero pienso con más claridad. Amo con más conciencia y ya no regalo mi silencio a quien no lo merece. Si algo quiero dejar como legado es esto: no te achiques para encajar. La familia no se sostiene sobre el miedo, sino sobre el respeto. Y cuando ese respeto se pierde,
El amor se enferma. Hablar no te hace conflictivo. Callar no te hace noble. Elegir tu dignidad te hace libre. Yo usé lo único que aún respetan, la verdad sostenida con calma. Y eso nadie pudo arrebatarme. Si esta historia te reflejó, te invito a no quedarte solo con ella. Compártela con alguien que también esté pasando por el silencio, por la invisibilidad, por el cansancio de dar sin ser escuchado. Si te sentiste identificado, deja un comentario contando tu experiencia. Suscríbete al canal para escuchar más historias que devuelven voz, valor y dignidad a quienes creían haberla perdido. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu lugar. Gracias por quedarte hasta el final. Tu historia todavía importa.